Buenas noches, estimados amantes y tanto del área de matemática como del área de investigación. Hoy les doy la bienvenida a este nuevo podcast en el área académica. Mi nombre es Edwin Gerardo Acuña. Muy agradecidos por la presencia de tantos jóvenes y tantos estudiantes que les gusta ingresar a este mundo fascinante que es la matemática, más la geometría. Hoy tenemos una invitada de honor. Realmente me siento muy honrado, me siento muy contento tener hoy a una gran profesional, catedrática de la Universidad de Costa Rica como del Instituto de la Universidad Estatal a Distancia, doña Teodora Titzlik. Discúlpeme la forma de traducir, pero creo que el apellido a veces cuesta un poquito, entonces traté de hacer lo máximo posible. Doña Teodora es, bueno, si hablamos del currículo, creo que voy a durar unas 3 horas de comentar con ella. Ella es madre de un gran amigo mío, don Manuel Murillo, también un escritor, ajedrecista, etcétera. Yo creo que esta familia es increíble. En el caso le gusta mucho el área de investigación y lo mejor son grandes seres humanos. Entonces, doña Teodora, Gracias. le vamos a dar la bienvenida. Doña Teodora, un placer, me siento muy honrado de tenerla aquí presente y realmente indicarle que muchos que hemos nacido con el área de matemática y hemos estudiado tanto matemática pura como enseñanza de la matemática, hemos crecido con sus libros de geometría. Indicarle que mucha gente le tiene pánico a la geometría, por lo tal he tratado de buscar algún tipo de estrategia o manera de comentarles que no, la geometría, igual que la matemática, es muy funcional. Entonces, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta humilde invitación a este grupo académico que poco a poco estamos creciendo, no tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bienvenida, doña Teodora. Muchas gracias por haberme invitado y gracias a los estudiantes que nos están escuchando, que están dedicando este ratito para escuchar a alguien que no conocen, ¿verdad? Pero está bien, muy eh, contenta. Muchas gracias, doña Teodora. No, no, al contrario, yo le estaba indicando a que hay un grupo, ahorita tenemos 3 estudiantes de la Universidad Católica de Chile, que allá son 2 horas tardes, o sea, estamos hablando casi las 12 de medianoche, ¿verdad? Y aquí están Sí, presentes, entonces, pero como yo le indicaba, el método de esto, yo no soy un periodista, ¿no? Vamos a tener una charla entre amigos. Yo creo que esto es lo bonito, la matemática es una charla así entre es. amigos y en el cual vamos a buscar y descubrir muchas situaciones. Entonces, vamos a ver tanto un aspecto muy académico como un aspecto muy personal. Entonces, le vamos a hacer algunas consultitas. Nuevamente emocionado porque, repito, todos los libros suyos hemos pasado en un momento, no con sufrimiento, al contrario, con la espinita de querer crecer y a lo mejor aprender más. Entonces, muchas gracias nuevamente. Ah, qué halago, me siento muy satisfecha, muy feliz que esto sea así. No, y de igual manera indicarles a todos los participantes que hoy tenemos un libro para la rifa, como todo, en la última edición de Doña Teodora y con su hijo, don Manuel Murillo, lo que es Introducción a la Geometría Euclidiana. Realmente ya lo he leído, he tenido mis comentarios, creo que he publicado en mis redes las situaciones, creo que es un libro fascinante. No es porque está doña Teodora, porque si no estuviera también le digo algunos errores comunes, pero Sí, algo que claro. me fascina es la historia. Yo creo que la matemática es importante siempre incorporar la historia. Entonces, en este libro existe mucha historia, existe mucho la aplicabilidad de la matemática y es un libro específicamente para nosotros, futuros docentes o docentes en el área de matemática, en el cual vamos a descubrir muchas historias y podemos llevar esto a nuestras aulas. Entonces, este libro va a ser al final una pequeña, llamémoslo, una rifa entre todos los participantes que hoy estamos. Ya la vez pasada habíamos rifado otros, entonces este libro lo vamos a rifar al finalizar, eso sí. Aquí tengo los numeritos para que vean. Un momentito. Esto, porque la vez pasada fue con un Excel. Ahora no, ahora lo vamos a hacer en una bolsita, echamos los numeritos, y cada numerito va a tener un nombre, ahí sacamos el nombre de la persona
y ese va a ser el premiado de este fascinante libro. Vea, está sobre el otro libro que nosotros vivimos, el de Geometría 2 de doña Teodora, que creo que aquí más de uno lo leímos. Bueno, doña Teodora, nuevamente muy agradecido y comencemos a este conversatorio. La primera pregunta que me hicieron cuando yo dije que iba a hacer esta charla es en el sentido sobre que cuántos años tenías cuando usted empezó a gustarle la matemática. O sea, uno siempre comienza en una edad, dice, bueno, la matemática, me fascina la matemática. ¿A qué edad usted dijo, wow, me fascinó, me marcó? Bueno, yo sinceramente decir, ya han pasado muchos años y no puedo recordar exactamente, pero sí quiero contarles una anécdota que es lo que sí me impactó en las matemáticas. No tiene que ver con la geometría, o sí tiene que ver con la geometría, ustedes lo juzgan. El maestro cuando estaba en quinto grado tenía que enseñarnos fracciones y la parte de cuál fracción es mayor que la otra, o mayor o menor, ¿verdad? Es ese concepto. Y el maestro llegó, un paréntesis, yo hice la primaria, la secundaria en Grecia, nací en medio de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial que devastó Grecia, también vino una guerra civil, de manera que mis años de primaria eran años donde había mucha pobreza. Cierro paréntesis, porque así se va a entender mejor el sentido de la anécdota que les cuento. El maestro llegó con un bollo de pan, así redondo, como una bola, un poco aplastadita, y él la tenía cortada en pedazos. Uno no lo sabía. La puso sobre su escritorio y comenzó a separarla en dos para decir este es un medio, iba escribiendo en la pizarra, después separó los tercios, separó los tres cuartos, separó los dos cuartos, o sea, separó varias y nos preguntaba qué es más grande que el otro, que los escribía en la pizarra. Y para llegar a la conclusión que no necesariamente si el numerador es más grande, significa que la fracción lo que representa es más grande. Por ejemplo, 2 cuartos no es más grande que un medio. Y cosas así. Y al final entendimos todos de una manera muy práctica, usando, digo que tiene que ver con geometría también porque era algo de volumen, ¿verdad? Era un objeto en 3 dimensiones. Y cuando terminó, nos hizo hacer fila y cada niño pasó a coger un pedazo de pan para comérselo. Y en tiempos de pobreza era muy significativo. Esto a mí me impactó y me acercó mucho más a algo que yo creo que ya me gustaba. Eso fue en quinto grado de la escuela. Con eso nos contesta la segunda pregunta, porque mi segunda pregunta iba a ser eso. ¿Cómo surgió ese interés a la matemática? Entonces, qué importante lo que está indicando, ¿verdad? ¿Cómo? No contesto, no, eso no es contestación. Hay otras cosas que contarle. Cuéntenos. Sí, son experiencias realmente que marcan la vida. Yo muchas veces he dicho que el maestro, el profesor, también tiene en sus manos la vida de los seres humanos. Porque basta una palabra y cómo la interpreta el estudiante, cómo reacciona, que puede tener efectos positivos o efectos negativos. Como ya le dije, en aquellos tiempos, además de la pobreza, también había una situación muy difícil. Había mucha escuela primaria, pero digamos, en la ciudad donde yo estaba, había solamente un colegio de mujeres y 2 de varones.
y había mucha demanda para el colegio y no habían aulas suficientes para atender toda la demanda, de tal manera que había que presentar examen de ingreso. Y era una parte escrita y una vez la parte escrita se hacía examen oral. Yo me equivoqué a la hora de resolver un problema al final de sexto grado y el maestro le dijo a mi padre que yo tenía que recibir clases particulares. Dicho sea de paso, mi padre era maestro. Pero no trabajaba en aquel momento en la escuela. Y yo le dije a mi padre, no, yo no necesito clases. Mi reacción fue muy positiva. O sea, yo sabía que me había equivocado en un problema, no tenía, o sea, yo decía, no, yo no necesito clases. Y de hecho, me puse a estudiar más y presenté el examen, aprobé el examen y seguí en el colegio. Pero al ponerme a estudiar más, porque para mí fue un reto, en el fondo yo creo que fue un reto demostrarle al maestro que yo no necesitaba clases, que por una equivocación no podía decir necesita clases. Tenía que decirme, mire, un poquito más para alguna cosa más positiva. No, ella va a perder el examen de admisión. Mi reacción no fue negativa, pero si hubiese sido negativa, a lo mejor nunca me dedico a matemáticas. Y hubiéramos perdido una gran escritora. Eso me parece genial. Eso me parece genial porque la gente cree que los matemáticos nacemos, no sé, como esa magia rara que somos de otro planeta y no tenemos problemas en educación. Y no, al contrario, somos personas Claro. que al final vemos un esfuerzo, que tal vez la matemática nos enseñó o nos dio esas herramientas, de esa espinita de encontrar solución a todos los problemas. Yo creo que eso me Es, parece genial. Yo creo que ese es un proceso educativo que nos está dando. Que es, claro, y yo digo que en realidad como este conversatorio nuestro está más que todo dirigido a estudiantes de enseñanza de matemáticas, digo, estas experiencias son cosas que hay que transmitir porque en realidad pueden enseñarnos algo. claro. Y fíjese que, bueno, yo tenía también la pasión de la lectura y y entonces yo hice los 3 primeros años del colegio, pues era general, pero ya cuarto, quinto y sexto había que decidir si uno iba a ciencias o si iba a letras. Pero como yo ya me había puesto a estudiar matemáticas, yo era muy buena en matemáticas, pero también era muy buena en la parte, digamos, del área de letras y redactaba bien, tenía buena ortografía, era buena en griego antiguo también, en latín no tanto, pero en fin. eh, Cuando yo terminé el tercer año, opto por ciencias. Y en aquellos tiempos no había orientadores, no había psicólogos en las escuelas, en los colegios. El director del colegio me llamó y me dijo que era un error entrar en la parte de ciencias, que me dice, su futuro son las letras. No puede seguir la parte de ciencias. Y yo le dije, no, es mi responsabilidad, yo sé que sí, a mí me gusta esta área. Yo ya estaba segura que lo que más, o sea, si bien me gustaba la literatura y todo lo demás, también mi pasión sí era las matemáticas. Y era muy bueno en el colegio, que en el colegio teníamos un curso de álgebra, un curso de trigonometría, un curso de geometría, otro de trigonometría, de geometría proyectiva, otro de geometría
3 dimensiones, o sea, eran eh, otro sistema, otro currículum, pero había en la parte de ciencias había muchísima matemática. Y yo pasé en todas sin nunca presentar un extraordinario. Felicidades. Y yo creo que eso es algo muy estimulante, como yo siempre digo a los futuros docentes, cómo marca el apoyo o el desapoyo a nuestros estudiantes. A mí me pasó algo Sí. muy parecido, o sea, yo tuve profesores muy deficientes y al final, no, no se preocupe, no estudie tanto. Y yo al final dije, no, al contrario, yo voy a ser diferente, yo quiero ser diferente en la vida, hay que proponerse, en la vida hay que... Entonces no fue un buen profesor, al contrario, me marcó un mal profesor que me dijo, usted no puede, y dije, sí, le voy a lograr que se puede. Entonces yo creo que tenemos una vida muy parecida, porque creo que Sí, demostramos a otros que con amor, con mucho esfuerzo, se puede lograr. se puede. Más, le voy a decir, ya que lo está hablando de los profesores, Ujú. le voy a decir que yo en más de una ocasión, estudiantes que me decían, ay profesora, no entiendo nada, no entiendo nada, es que a mí me cuesta mucho la matemática y no entiendo nada. Y entonces yo me ponía seria y le decía, frente a todos los demás, ¿verdad? Le digo, no me mienta, por favor, no me mienta. Me molesta mucho que me mientan. Ay, yo no estoy mintiendo. Digo, sí, usted está mintiendo, porque si usted no entendiera nada, usted no estaría en tercer año de colegio, digamos, cuando estaba en el colegio trabajando, o no estaría en la universidad. Si está aquí, quiere decir que usted entiende. Y si me está diciendo que no entiende nada, está mintiendo. No me lo vuelva a decir. Nada más, estudia un poquito más y va a ver que va a seguir adelante. Y eso funcionaba mucho. Levantar la autoestima del estudiante. Esa es la palabra, levantar la autoestima, enseñarles que con esfuerzo y creer en ellos mismos. Yo creo que lo más importante es decirle a ellos que hay una marca personal. Ellos tienen que descubrir su propia marca personal, sus propios intereses y demostrar que no ve la matemática como algo malo, sino, no, tal vez fue una mala experiencia de cómo se Sí, la trataron. Yo creo que ese es eh, el fin, son malas eh, experiencias. exactamente. Que no todos pueden llegar a ser matemáticos. Eso claro. Pero que todos pueden terminar el colegio exitosamente en matemáticas, todos pueden. Exactamente. Bueno, doña Teodora, una otra gran pregunta que creo que todos a nosotros nos... Primero es, ¿para qué sirve la matemática? Eso es como yo creo que es algo que todos los docentes lo hemos tenido, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto las matemáticas son relacionadas con nosotros? O sea, con el ser humano, como la persona, como el Homo sapiens sapiens. ¿O de qué tipo de relación estamos hablando? O sea, la matemática con la vida. ¿En dónde Eh, está relacionado eso? Sí, es que ahí habría que analizarlo, digamos, desde varios puntos de vista. Si se mira la belleza, como usted puso ahí el título de una charla que había dado hace un tiempo, las matemáticas en la belleza y la belleza en las matemáticas, la belleza en el ser humano también ya se han hecho muchos estudios, hay mucho publicado en relación de cómo la simetría y la razón áurea está en el cuerpo humano, pensando en la cara como también el resto del cuerpo, ¿verdad? Imagínense, o sea, la matemática está presente en nuestro cuerpo y para que seamos más bellos, cosa Eh, que es muy importante, exactamente. ¿verdad? Entonces, si se ve desde ese punto de vista, ya está incorporada en nosotros. Si se ve en el asunto meramente cotidiano, lo cotidiano, más cotidiano, si se podría decir, eh, es la economía familiar. Y en eso mi abuela, mi mamá, mis hijos,
mis vecinos, todos utilizamos matemáticas elementales, pero, o sea, en el momento que hacemos malabares para que los ingresos nos alcancen, es que en realidad, si bien usamos operaciones muy básicas, estamos procesando datos en una forma hasta acelerada, y entonces en esta vida de todos los días está incorporada las matemáticas. En otro nivel, ya si nosotros vemos cómo está, que las construcciones, o sea, que las casas, que admiramos un edificio, o sea, cuando uno va en el centro de San José y dice qué bonito que es el edificio de los correos, por ejemplo, ahí veo un montón de cosas, ahí está cargado de matemáticas, aunque no todos lo perciben. Vayamos ahora a la pandemia. Si usted piensa en la pandemia, bueno, la Universidad de Costa Rica, científicos de la Universidad de Costa Rica estaban publicando y siguen publicando, no todos los días, pero siguen publicando tablas para ver cómo es el contagio, la mortalidad, etcétera, que eso sirve para que el ministerio junto con la caja tomen medidas más drásticas o menos drásticas. Y claro, eso ya es una área que nosotros vemos el cuadrito y decimos, mire, estamos por aquí, por allá, algo entendemos, estoy hablando en términos generales, pero para hacer esos cuadritos ya hay otro tipo de investigaciones en matemática, en análisis multivariado, etcétera. O sea, si vamos ahora por las vacunas, es otro tipo de matemáticas también que se aplica. Y que eso es para cualquier medicina, no solamente para las vacunas. Estoy hablando de las vacunas en este momento porque es lo que nos preocupa a todos. O sea, en nuestra vida las matemáticas nos persiguen. Sí. Y nosotros tenemos que entender un poco para que seamos amigos con ella y la tratemos tan bien como ella nos trata. Exactamente. Doña Teodora, y me entra la pregunta, ¿qué le parece lo más mágico de las matemáticas en las matemáticas? Porque la matemática también tiene una magia, porque si a nosotros nos conquistó, hay que decirle a nuestros estudiantes que tiene algo mágico. Para usted, ¿qué es lo mágico de la matemática? Es que para mí lo mágico yo creo que es el reto que representa. Porque, digamos, yo lo he visto en mucha gente que hacía una tarea y una tarea de estudios sociales, para decir algo, y sacaba una buena nota, estaba feliz. Lo mismo que hacía una redacción, buena nota en diferentes áreas, pero cuando sacaba un 10 en matemáticas, ya era el reto, que la satisfacción que sentía. Entonces, yo tengo alumnos que ya son profesores de matemáticas en las universidades, que cuando me ven me dicen, pero yo gané con usted un 10. Y se sienten muy orgullosos haber sacado un 10 en matemáticas. Pero cuando usted se sienta, usted seguramente le ha pasado, de sentarse una noche a trabajar. Yo lo hacía con el percolador del café a la par, ¿verdad? A tratar de resolver un problema, bueno, de más alto nivel de matemáticas ya en la carrera. Pasar una noche, pasar 2 noches, pasar a veces 15, 22 días resolviendo un problema. Esa magia que usted sentía cuando terminaba, cuando lo lograba,
Eso no se cambia por nada. Que ¿Verdad que no? no, nunca, nunca, nunca. Se sufre, pero esa satisfacción de haber logrado algo que entre comillas era imposible, para uno que en ese momento estaba aprendiendo que era imposible, yo creo que ahí Claro. está la magia. Realmente, a los que nos están oyendo y a nuestros estudiantes, cuando ustedes entiendan eso, ese es el verdadero amor hacia las matemáticas. ¿Cómo Sí. cuesta? Si uno lo dice, tal vez no lo creen, pero tenemos una gran escritora, una gran profesional, entonces yo creo que ya vamos a creer. Entonces, eso es importante. Y qué importante también la magia cuando, en mi caso, voy a hacer algo muy propio. Cuando usted ve en los brillos de los ojos de nuestros estudiantes que te entendieron. Yo creo que Ah, eso es sí. algo que te llena con un estímulo, te digo, wow, rompiste un paradigma de algo que era difícil y que te comprendieron. Ese brillo en los ojos siempre te lo vas a llevar, aunque pasen muchas situaciones. Creo que eso a mí me llenó. Yo creo que usted también. O sea, lo que me está indicando es To- algo fascinante. Totalmente, totalmente. Eso es, eso es ciertísimo. Cuando ya uno se da cuenta que, digamos, los estudiantes en la universidad no están acostumbrados a redactar en, eh, en geometría, redactar demostraciones en general. Entonces, eso es una parte que hay que enseñarles. Cuando ya ellos aprenden, dice, ay, profesor, es que no puedo. Sí puede, inténtelo de nuevo, sí puede. Y entonces cuando ya el estudiante lo vuelve a ver a uno con aquellos ojos, ya lo logré. Y ya, ahí uno se derrite. Exactamente. Vea, y entró a un tema muy específico, por eso quería invitarla. Porque cómo cuesta realmente lo que dijo, redactar en la geometría. Porque en el álgebra usted redacta, usted ve el proceso, pero la geometría no se imagina ese 3D o ese doble visión que uno tiene que tener para lograr eso. Se lo digo porque hay muchos docentes aquí y profesionales que están en el área de geometría y ese ha sido como el tabú. Decir, wow, Sí. ¿cómo logramos ese contacto? Pero como dice, es esforzarse, tener esa visión, es tener esa conexión con nuestros docentes. Por algo están al frente, por algo tienen el conocimiento. Hay que saber explotarlo, entre comillas, como una buena noción, saberlos explotar. Sí. Eh, Precisamente, digamos, en el libro este de Manuel y yo, eh, la manera de presentar las demostraciones como una demostración en dos formas. Toda la parte literal y además la parte esquemática. Esto parece, de acuerdo a comentarios que me han hecho, parece como que ayuda mucho. más que todo, creo que voy a poner un granito en mi caso, son la relación que tiene con lo cotidiano y la historia. Yo creo que eso Así. también colabora mucho. Igual, no es aquellos dibujos muy cotidianos en un libro, llamemos el mismo libro suyo, Geometría 2 que era operaciones como muy académicas, muy Sí. catedráticas, versus a esto no. Ya aquí estamos hablando, tomamos una referencia, que lo primero que vemos es un mundo, ese mundo donde está Ajá. con segmentaciones, que esas segmentaciones que no es la famosas segmentaciones hexagonales, que es lo que cree No, uno que es la circunferencia, no, es otro tipo de concepto de segmentaciones. es Entonces, correcto. y eso me fascinó, como le digo a mis estudiantes. Ese es un libro que yo le estaba diciendo a don Manuel que me lo voy a llevar a Washington ahora el 18 de julio porque lo vamos a presentar con otros libros de escritores latinoamericanos, que se enseñe a nivel mundial lo que se está haciendo a nivel de nuestros países, que eso es importante. Hay Sí, veces es muy importante. esa divulgación se pierde, creen, no, es que solo Rusia, no, solo las partes Solo los austral, países que tienen mucho dinero. y no, no, no. No, Aquí hay personas que aquí se han también. trabajado y por eso estamos abriendo este tipo de enlaces. Y doña Teodora, una consultita nada más. ¿Quién ha sido el más influyente para usted en el mundo de las matemáticas? Porque yo creo que eso es importante, saber, en su opinión, quién ha sido el más influyente. Hay muchos, pero para usted. Vea, eh,
hay dos maneras de pensarlo. O sea, una manera de pensarlo es quién inventó un montón de teoremas y innovó mucho. Y en eso es el antiguamente Arquímedes y más hoy, más reciente, digamos, Euler, son de las cabezas de los que han hecho matemáticas increíbles, entre otros, ¿verdad? Porque hay muchísima gente que la matemática es tan vasta que nadie la puede conocer toda, aunque esté estudiando 24 horas al día durante 100 años. Sin embargo, yo creo que el más influyente es Euclides. Y Euclides no aportó teoremas propios, pero Euclides hace de las matemáticas una ciencia. Digamos, en las ciencias exactas se habla que hay que tener el método científico, que la observación, que la recolección de datos, que el análisis de datos, que plantear una hipótesis, etcétera, etcétera. Los científicos de física saben mucho mejor de eso. Ajá. De física, de química, de biología. Pero tienen su laboratorio para verificar lo que están planteando, la hipótesis que están planteando, para hacerla una ley y no quedar solo una teoría que vamos a ver en el futuro qué pasa. En matemáticas, Euclides precisamente nos da eso, nos da el método de trabajar para demostrar la veracidad de lo que estamos afirmando, que es absolutamente teórico. Nos da el laboratorio, que es la demostración basada en silogismos, como diría Aristóteles. Entonces, para mí, la influencia y es el método que tenemos hasta el día de hoy, no ha cambiado. Así que yo creo que diría que le debemos mucho a Euclides. Okay. No sé usted qué piensa. Yo la apoyo, yo la apoyo porque para mí Euclides ha sido, no es tanto porque no fue una matemática tan abstracta, tan difícil, sino al contrario, muy aplicable, y hasta los reyes o sea, lo observaban y decían, wow, esto es de otro planeta. Tan así que hoy en día nos asustamos viendo todas esas situaciones que él planteaba, porque llevaba ese planteamiento tan abstracto a algo funcional. Entonces yo creo que ese es lo más importante, y que se viera fácil. No, creo que es lo más importante, que se vea fácil. Y sí, pero además yo le digo, estructura el laboratorio para la ciencia matemática. Excelente, excelente. Doña Teodora, y no se me va a escapar esta pregunta. Para usted, ¿qué son las matemáticas? Digamos, ¿qué son las matemáticas? Ya no un pensamiento abstracto, ni un pensamiento de que aparece un libro o lo que nos han inculcado durante el tiempo. Pero ¿qué son las matemáticas? Es que, o sea, es muy difícil dar decir que son las matemáticas, porque son tantas cosas. Lo que dicen es lo que hacen los matemáticos, nada más. ¿Y qué es lo que hacen los matemáticos? Es que depende. El que hace topología es una cosa, el que hace ecuaciones diferenciales es otra cosa, el que hace fractales es otra cosa, pero todo eso es matemáticas. Entonces, esas son las matemáticas. Lleno de belleza, lleno de retos, lleno de sorpresas, y que son ideas
La definición que a mí más me gustó es el arte de las ideas, Ujú. que decía que como, así como los colores son, la pintura es el arte de los colores, la música es el arte de los sonidos, el baile es el arte del movimiento, las matemáticas son el arte de las ideas. Esa me encantó. Pero ya le digo, lo que más se aproxima realmente, que no es conclusión mía, yo lo he leído y sí me gustó, me parece que es correcto, es matemáticas son los que hacen los matemáticos, punto. El- le voy a robar su definición en el sentido, es el arte de las ideas, que creo que es, wow, no, no lo había visto con ese punto, pero se los voy a robar y se lo voy a compartir a mis estudiantes, obviamente con su, con su debido proceso No, de... no, 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 eso me encanta que se diga a los estudiantes porque eso los hace amar más las matemáticas. Claro, claro, claro. Ahora vamos a entrar a un mundo fascinante para mí, que es el mundo como escritora. Entonces, yo a su hijo le hice una misma pregunta, entonces le voy a hacer a usted. ¿Cuál fue su primer libro que más le impactó en su vida? No necesariamente puede ser de matemática, ¿verdad? Sino, Y de hecho, y el por qué. De hecho, no fue un libro de matemáticas. Dicho sea de paso, a pesar de que yo les comenté que viví en un periodo donde había pobreza, había necesidades, en la escuela los niños teníamos libros en todas las materias. En el colegio teníamos libros en todas las materias que se heredaba de un hermano al otro, que se prestaba de los amigos, pero estudiábamos con libros. De manera que a mí no me impactó un libro de matemáticas o un libro de historia, sino que me impactó una novela. Comencé a leer eh, literatura, yo creo, muy buena, de autores que a los años pensé, comencé a releer algunas obras porque pensé que yo a la edad que había leído ciertos libros, seguramente no los había entendido. Y comprobé que sí, en la mayoría de los casos había comprendido. Y le estoy hablando de autores como Tolstoy, Cronin, Dostoyevsky, Víctor Hugo, o sea, no autores fáciles, porque si hay un autor difícil es Dostoyevsky, Claro. pero y yo lo leí en la adolescencia, pero también leí a Nikos Kazantzakis, no sé si lo ha oído mencionar, No, no. es un autor de mi tierra, de la misma isla mía, Creta, no de la misma ciudad, pero es de la isla de Creta, que escribe de todo, pocas novelas, pero es demasiado crítico y muy cáustico en sus críticas hacia el clero. Siempre pone, o sea, reconoce que hay clero de vocación y clero que mejor no se hubiese dedicado a esa área. Pero entonces es muy cáustico y tuvo problemas con la iglesia, más en aquellos años. Le menciono que una obra de él llamada La Última Tentación de Cristo se hizo película, Ese ya sé, Scorsese hizo la película sí, ya sé cuál es. y eso ya en los años 80 sí, los años 80 se proyectó la película en París y el día siguiente quemaron el local donde se hizo la primera presentación.
ahora se presenta libremente porque él se evoluciona. Pero imagínense ese libro que lo escribió años atrás. Resulta que él murió cuando yo estaba en el colegio, cuando tenía 14 años. Entonces la iglesia no lo quería eh, enterrar donde estaba una iglesia. Hubo ahí una huelga. Cuando yo me entero de qué se trata, es que los libros cuesta conseguirlos. Obviamente, si me dice que cuesta, ¿qué hago yo? Buscarlo hasta encontrarlo. Y leí algunas cosas de él y me impactó muchísimo un libro que se llama El Capitán Mijalis, donde se refiere más al padre del autor y cosas que el padre exige del hijo para que el hijo sea cada día mejor. Y una de las frases que repite era: ¿qué tenía que hacer el hijo para no avergonzar a Creta? Creta es la isla donde había nacido. Y no avergonzar a Creta quiere decir, o sea, no avergonzar a nadie. Ser honesto, tratar de hacerlo mejor siempre, tratar de mejorar uno mismo siempre. Y eso a mí me impactó y marcó bastante mi vida. El no avergonzar a Creta. Y ahora, para que usted sepa quién es, no sé si ha escuchado la película o ha visto la película Sorba el Griego. Sí. Es de este autor. Wow, wow, wow. Sí había escuchado, leído algunas estrofas, pero no el libro completo. Yo soy más de Humberto Eco, también italiano, poquito con un pensamiento medio extraño, pero no, sí. Yo también, yo considero que es un gran escritor. No, yo le mencioné un par porque Sí, no, pero me parece genial. Y también le hago una consulta. ¿Cuál de estos escritores la influyó a escribir? Porque no necesariamente creo que usted tiene otras publicaciones, no tanto de matemática. Y también le voy a hacer la preguntita, ¿no ha pensado hacer una novela? Porque sería genial un pensamiento matemático en una novela o un relato o un ensayo. No sé si... ¿Cuál de todos estos escritores la influyó a ser escritora hoy en día? Bueno, ninguno. O sea, los admiro, pero nunca he pensado hacer una novela. Sin embargo, le cuento, digamos, entre las publicaciones cortas, yo recuerdo, yo participé en un seminario o congreso, no sé cómo llamarlo, de ciencias sociales, y con una ponencia que fue publicada también, que era sobre globalización, de sociedad. Eran 4 temas y yo toqué los 4 temas y claro que yo les dije que era con mi lenguaje, porque hay lenguaje de ellos que yo lo puedo entender, pero no lo manejo al grado para escribir con ese lenguaje. Y me tocó presentar mi ponencia, en 2 partes le hicieron, con gente muy fuerte del área de sociales. Y, o sea, no me hicieron críticas negativas. Lo que había escrito les pareció bien razonado. No necesariamente coincidían con mi pensamiento, pero les pareció bien razonado. En otro momento escribí unas vivencias y se las di a un amigo como amigo. Le digo, te toma para leerlo, y él lo presentó en una revista en la Universidad Nacional y se publicó. Y entonces la directora de la revista me pidió que lo quería publicar y se publicó. Y la otra
publicación hacía parte en AFUP, la Asociación de Funcionarios Pensionados, Universitarios Pensionados, tiene una revista y hace unos años el coordinador de la edición de la revista me llama y me dice, mira Teodora, es que tenemos en 2 ocasiones me dijo, tenemos un problema, tenemos una página que necesitamos llenarla, ¿verdad? En una ocasión me dice, es la página de añoranzas. Ah, bueno, entonces escribí añoranzas y se publicó. En otro me dice, hacete un cuento, a ver. Hice un cuento y se publicó también, y más bien el cuento gustó mucho. Y la gente me decía, ¿a usted le gustan mucho los gatos? Digo, no, o sea, yo me gusta verlos de lejos, pero el cuento era con un gato. Y les parecía que yo amaba a los gatos. Yo amo todos los animales, pero no los quiero que me chupen los pies, nada. No, 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 eso es. Pero, y escribí también algo de los griegos en Costa Rica, relatos de vida, porque dije, no, ya algo hay que dejar, y estoy pensando ampliar, porque ahora tenemos otros griegos, estoy pensando ampliar eso y hacer una segunda edición. Pero no he pensado hacer novela. El asunto es que, o sea, uno se puede proponer hacer algo. Y dice, pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué eso? ¿Qué el otro? Yo me pongo a escribir. En la computadora mía hay cosas escritas. No sé si algún día se publicarán o no. No sé si algún día los hago como una especie de novela o si lo hago como un anecdotario. Ya le digo, pero sí, a veces me siento a jugar con la computadora. Pero esos juegos pueden parecer algo interesante. Vea que ya tiene el don. Por eso yo le he indicado, porque usted da un aura de ese conocimiento, pero de algo muy amigable, algo que muy accesible a la hora de comentar. Yo creo que una vivencia como docente sería muy enriquecedora para todos nuestros estudiantes, como futuros docentes. Creo que eso es importante. Muchas veces nosotros como docente no escribimos, y yo creo que eso es algo doloroso. Se ha perdido la noción. Yo quiero que usted invite realmente a nuestros estudiantes al área de investigación, al área de la publicación, y no solo matemática. Es que ese es el miedo, tan así que tienen miedo hasta hacer una tesis. Entonces es como inculcarle ese, no sé, ese amor por lo diferente. Yo creo que yo igual, yo sí le digo, porque yo sí hice una novela y realmente siempre digo, ya algo sale y a un grupo le gusta. Recuerde que los libros no son de uno, o sea, es del mundo. No. El mundo, a la hora de adquirir, van a entender algo que no era, como dice usted, a usted no le gustan los gatos. O sea, yo creo que usted dio ese fascinamiento sobre el animal, que todo el mundo dijo, wow, a doña Teodora le encantan los gatos. Seguro tiene como 80 gatos en su casa y tiene todas las... ¿Por qué? Porque ya me llamó la atención, pero tú ya tienes ese poder de convencimiento. Entonces yo creo que eso hay que inculcarlo y que no se pierda, porque qué difícil ver a mis estudiantes con esa apatía de decir, no, qué pereza escribir, uy, no, porque el problema de nosotros, como decía García Márquez, es que tal vez la Real Academia nos ha estructurado, y entonces al escribir creen que es muy estructurado. No, es abierto, uno tiene que salir del alma, como usted indica, ese concepto del escribir. Claro, mire, le voy a decir, en eso tiene toda la razón, y vuelvo a algo que usted mencionó temprano, que es la historia. Yo recuerdo una vez que se estaba haciendo así como unas preguntas entre personal docente, y pusieron, por ejemplo, unos temas, ya no recuerdo cuáles eran, pasaron muchos años, y la pregunta era, ¿cuál de ellos considera que es lo más difícil?
claro, todos los profesores en servicio enseñan números reales. Entonces, yo no recuerdo qué pusieron de lo más difícil. Y solo yo puse números reales, que era de lo más difícil. Y resulta que, bueno, eso se había hecho ya, se habían hecho estudios, eh, ya se tenía, digamos, la tabla. Resulta que efectivamente de los conceptos que ahí ponían, los números reales eran el concepto más difícil. Ahora, ¿por qué yo consideré que eran los números reales lo más difícil? Y que le digo, nadie lo había pensado así. Porque los números reales comenzaron ya desde los naturales y después que las raíces, que el número pi, que no se sabía qué era, que los trascendentes, todo eso. Pero para llegar a sistematizar el concepto de número real, siempre se usaban, pero sistematizarlos como conjunto de números reales fue que pasaron tantísimos siglos, que digo, si la humanidad duró tanto tiempo para poderlo sistematizar, quiere decir que era un concepto muy difícil. Fíjese que yo lo hice por la historia, y era cierto. Entonces, tienen que estudiar, tienen que leer y tienen que investigar. Y definitivamente tienen que escribir. Escribir matemáticas, escribir lo que sea, pero hay que escribir. Y por favor, usemos bien el lenguaje. Conste que yo estoy hablando siempre con el lenguaje clásico. No quiero decir no inclusivo porque yo incluyo a toda la población, hombres y mujeres, pero yo no voy a decir los estudiantes, hombres y mujeres. Yo digo los estudiantes y se acabó. Los profesores, entiéndase profesores y profesoras. Me gusta más. Excelente. Y soy feminista. Excelente. Y he sido dirigente feminista por muchos años. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Creo que eso es algo que llena mucho. Hay una pregunta aquí que yo no había puesto, pero es ¿cómo cree que está el panorama de las editoriales para tantos autores que hay y que quieren publicar? O sea, ¿qué cree? O la vez pasada se lo dije a don Manuel también sobre y las editoriales están muy abiertas, tan así que me siento muy contento porque yo les dije que iba a hacer una investigación sobre mujeres escritoras y entre ellas usted era una de las primeras, pero y ahora me siento muy orgulloso porque veo que en el tecnológico se ha abierto mucho a mujeres, a profesionales escritores en el área de matemática y que ya se ven más mujeres escribiendo matemática, que eso casi no se veía, y yo decía que puede ser el machismo, otras cosas, pero no, yo espero, o sea, la primera invitación que me hizo era para eso. Sí. Y ya yo estoy preparada para desmentir eso. Pero no voy a adelantarlo ahora, pero sí le aseguro que yo voy a desmentir que eso era trabajo de varones. Eso me parece genial, porque igual a muchos conceptos a nivel latinoamericano nos están vendiendo eso, pero yo veo, hay muchas profesionales y una de ellas son invitadas de la Universidad San Marcos en el Perú. Usted sabe que es una de las universidades más longevas en el departamento de matemática. Ahí hay ahorita hay 4 mujeres que están dentro de las direcciones del área de investigación de matemática pura y han escrito increíblemente, y eso que todavía Suramérica la parte del machismo se ve muy reflejado. Y yo ya hice mi investigación, no creo, porque yo le dije a don Manuel que sí,
que yo había visto muy pocas mujeres, pero tal vez es que mi biblioteca está un poquito viejita, tengo que renovarla con la nueva literatura matemática, pero No, 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 no. Vamos a hablar de mujeres que han escrito en Costa Rica, pero en otra ocasión. me parece muy bien. Eh, ¿Cómo veo las editoriales? Ujú. Mire, las editoriales yo creo que ahora la tecnología ayuda mucho. Sí. Eso hay que reconocerlo. Y las editoriales simplemente, o sea, si tienen algo, una editorial no recibe un libro y dice lo publicamos o no lo publicamos. El libro lo manda a lectores. Si a mí me mandan un libro de matemáticas y lo encuentro plagado de errores, yo mando a decir no se publique. Entonces no es la editorial que dice no, sino posiblemente no soy la única lectora, posiblemente el otro lector va a decir lo mismo. Tal vez lo va a decir en una forma menos directa que yo, porque digo, a veces hay quienes quieren que uno diga, está muy interesante, pero hay que cambiar esto, está equivocado ahí, hay que cambiar aquello, 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 o sea, hay que cambiar todo el libro. Pero ya yo le dije, le di, le di la satisfacción de decir que era muy interesante. Sí. Que eso se da mucho, mientras que yo soy muy directa. Yo simplemente le digo, no, esto no sirve para nada. Y lo justifico. Sí. Si está plagado de errores, no se puede publicar. ¿Me entiende? A veces uno cae un poco mal por eso, pero yo digo, la verdad es la verdad, aunque incomode. De tal manera que las editoriales están abiertas. Pero los que quieren escribir tienen que seguir el consejo que yo aprendí de Kazantzakis. No avergonzar a Creta. O sea, no. Sí. Sí, es que eso, o sea, ese autor se considera que, aunque escribe cosas muy locales a veces, es universal. Se ha traducido en un montonazo y se sigue traduciendo a pesar de que se murió, le digo, en el 57. Se sigue traduciendo, se sigue leyendo, se sigue haciendo actividades, muchas en relación con él, en todo el mundo. Porque las cosas que ha dicho realmente son cosas extraordinarias. Y hay que entenderla, o sea, el escritor escribe de una forma, pero hay que interpretarlo, ¿verdad? No, no siempre hay que tomar las cosas literalmente. Y el libro donde se ve esto es la Biblia, ¿verdad? No hay que tomar las cosas literalmente porque son parábolas. No parábolas matemáticas, pero son parábolas literarias. Doña Teodora, ya nos falta poquito para terminar. Para mí me encantaría, me hubiera gustado seguir horas, pero dos preguntas, bueno, una preguntita sobre sus libros también, ¿no? No crea que... pero es que es tan interesante. Hay una parte como su experiencia en el área matemática. ¿Qué le falta o qué le sobra al currículo de la matemática en Costa Rica? Y ojalá en América Latina. El sobrar, yo creo que espero que no. Pero, ¿qué le hace falta al currículo realmente? Bueno, a lo largo de vea lo que es la historia, a lo largo de los años que yo tengo de conocer la educación en Costa Rica, sea porque leí o porque me involucré en alguna medida, porque ya estaba trabajando, se han hecho varias reformas. Algunas se han hecho por moda mundial, ¿verdad? Casos de la teoría de conjuntos en primer año de colegio y en primaria. Y otras se han hecho ya por más pensadas. Por ejemplo, había un momento que se decía que hay que eliminar la abstracción, hay que eliminar la memoria, porque hay que ser
aplicado, que el muchacho tiene que verlo aplicado. No, 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 no. Yo creo que no es así. Para mí, un currículum de secundaria tiene que, porque me imagino que se refiere al currículum de secundaria, Sí, sí, ¿verdad? sí. El currículum de secundaria tiene que responder a los objetivos de la secundaria, que también evolucionan, no son estáticos, obviamente. Pero creo que hay dos objetivos fundamentales. Uno es el preparar a la gente para entender el mundo en términos generales, el mundo en el que vive, que es lo que hablamos un poquito al principio. Eh, la, la matemática cotidiana, las cuestiones en lo que nos rodea, las estadísticas para entender que el costo de la vida, entender los préstamos que uno tiene que hacer para hacerse de una casa, etcétera, etcétera. Pero para mí, hay un objetivo también en la enseñanza media, que es preparar gente para que sean los profesionales que van a servir en este país, y que de esos profesionales, o sea, algunos van a ser profesionales nada más que van a hacer desarrollar el país, pero habrá otros que se pueden desarrollar en investigadores para ir más adelante todavía. Entonces, si alguien no sabe, eh, un estudiante, alguien que va a estudiar psicología, dice, ¿para qué me sirve a mí matemáticas? Y sin embargo, si uno le explica, o sea, matemáticas le sirve, obviamente, porque tiene que hacer análisis de datos de la persona que escucha, y ese razonamiento para llegar a conclusiones es meramente matemático. Entonces, tiene que aprender matemáticas. Pero los ingenieros tienen que aprender ciertas cosas de matemáticas, y hay áreas que yo creo que la estadística es importantísima en el día de hoy, pero tal vez se excedió en la estadística en detrimento de un tema muy importante, que es la trigonometría. La trigonometría es necesaria para varias áreas, no solo para una, no solo para los ingenieros, para los biólogos es muy importante. Claro. Pero para los historiadores es importante por los fenómenos cíclicos, etcétera, etcétera. Claro. Y resulta que de este momento, o sea, se habla de que un 72% perdió el examen de ubicación, porque el examen de ubicación requiere ciertos conocimientos para que puedan seguir las carreras de mayor demanda en este momento. Entonces, eso no se debió de eliminar nunca. En alguna medida está el proyecto MATEM, que funciona desde hace muchos años, pero es un proyecto, MATEM está pues en todo Costa Rica, pero ni en todos los colegios, o sea, no es obligatorio. Un profesor puede decir, no, yo no tengo tiempo para dedicarme para asumir MATEM, aunque me paguen. Como también un profesor que asume MATEM en su colegio no puede obligar a los estudiantes a recibirlo. Exactamente. Entonces, no va a toda la población. Y los resultados ya los vimos, porque yo creo que las estadísticas que dieron de hace poco en la universidad creo que 72% perdió el examen de ubicación. Pero yo quiero darle un mensaje, porque
Antes de que termine, aunque usted no me lo pregunte, Adelante. eh, hoy en el periódico La Nación, gran titular que no sé, tanto por ciento de las pensiones van a pensionados del magisterio. No sé si usted lo vio. Sí, 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 viera. ¿verdad? Sí. Eh, Esto, por ejemplo, visto así, mucha gente, ese titular dice, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Pero por favor, claro que sí es posible, claro que es posible, no es lógico, porque resulta que la educación, ya desde la colonia estamos con educación. Ya en los años 40, no, cuando se crea la normal de Costa Rica, se inicia también la preescolar, que era un grupito, pero se inicia. En el último periodo de José Figueres Ferrer, se declara la preescolar obligatoria. De ahí que en los años 40 había 8 colegios, 8 o 9 colegios. Resulta que si lo vemos en al principio de los 40 había 800 y resto de escuelas de primaria, pero había casi 4,000 maestros. Y esa gente de los años 40 está pensionada ahora. Y gracias a la Caja del Seguro Social ha mejorado la salud, en la esperanza de vida también, la gente es más longeva. Entonces, muchos de los años 40 maestros todavía viven y están pensionados. Y era un periodo que no se llegaba siquiera a 1,000,000 de habitantes, porque el millón llegó en el año 1956, nació el niño millón. Y fíjese que sin tener esa cantidad de habitantes, se tenía casi 4,000 maestros. Después, cuando viene la explosión demográfica de los años 50, que se crean un montón de colegios, y resultado de eso también, en los años 70 se crean 3 universidades, además de la Universidad de Costa Rica, se crean 3 universidades públicas y la primera privada. Y todo eso significa tener maestros, profesores. Orgullosamente no tenemos ejército, nuestro ejército son los maestros y los estudiantes. Claro. Orgullosamente. En los años 80, finales de los 80, la oferta de primaria cubría el 98% del territorio nacional, eliminando el 25% de reserva, ¿verdad? Me refiero a la parte habitable. Entonces, fíjese que eso significa maestros. Hace unos 5 o 6 años habíamos visto que había más de 3,000, como 3,500 escuelas unidocentes. Y toda esa gente, o sea, a lo largo de todos estos años, entre personal docente y personal administrativo, indispensable para la buena marcha de las escuelas y colegios, tienen una masa muy grande que no tiene nada que ver con el número de policías, ni el número de pensionados de la guerra, y mucho menos el número de presidentes o expresidentes o premios Magón. Pero muy maliciosamente se plantea ese gran titular. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Porque a través del arte de las ideas, cuando vemos una noticia
tenemos que razonarla. Sí. Y nuestros estudiantes para futuros profesores, ya no solamente de matemáticas, sino futuros profesores necesarios, no se pueden decir, mire, es que ahora ya no van a nombrar profesores, ya no van a hacer eso, voy a dejar la carrera. Si amas las matemáticas, estúdiala. Sí. Sea bueno en estas y va a tener trabajo. Exactamente. Y no se guíe y analice matemáticamente todas las cosas que usted lee. Excelente, doña Teodora. Yo creo que eso es un recordatorio importantísimo y llegamos a eso. Yo creo que no es una discusión, sino es un pensamiento lógico. Como estamos construyendo una nueva sociedad, y hay que ser una sociedad crítica, pero con bases, porque ese es el problema. Solo vemos, leemos, nos vamos por redes sociales, pero no investigamos un poquito más, que eso es lo que usted nos está enseñando. Edwin, fíjese que yo, para llegar a esa conclusión que me da rabia, y seguramente voy a escribir algo, aunque sea cartas a la columna, yo no me voy a quedar callada. Hágalo. Pero yo seguramente, pero para llegar a esa conclusión, ¿por qué lo logro? Porque en algún momento yo me enteré, o sea, que lo hicieron el Colegio Superior de Señoritas en el siglo antepasado, no en el siglo pasado, igual que el liceo, pero además la Escuela de Artes hicieron 2 de arte y 2 colegios. O sea, el arte y la educación van paralelas. Claro. Entonces, cuando yo veo, habiendo leído un poco de esto, entonces llego a la conclusión, no, es una barbaridad lo que están haciendo, y en este momento hay diputados que quieren borrar con el codo lo mejor que han hecho nuestros antepasados. Es terrible. No, eso 100% de acuerdo sobre esa situación, y hay que cambiar, y yo creo que los jóvenes tienen esa voz y tienen ese poder. Lo malo es que hay que apoyarlos, pero también guiarlos con una buena dirección. Yo creo que eso es lo más importante. Claro. Bueno, doña Teodora, el último tema, y vamos a hablar sobre la referencia de este gran libro. Entonces, uno de los temas que creo que es, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál fue el fin de ustedes como autores? O qué valor vieron al construir esta obra. O sea, yo creo que es algo importante. Mire, esta obra, usted conoce mis libros anteriores. Sí, señora. Casi todos. Bueno, los de geometría. Sí. Resulta que, bueno, esos libros se usaron un tiempo en la UNED, varios años, y después salió otro y se descontinuaron. Pero resulta que me encontraba con gente en algún festival de matemáticas que yo participaba o en algún congreso de matemáticas que yo participaba. Eso, las matemáticas, la belleza, todo eso era en un congreso en el Tecnológico, por cierto, que di una conferencia. Resulta que siempre me pedían el libro y ya yo no tenía. Y me lo pidieron también una gente de El Salvador y una gente de Argentina. Y fue Manuel que me dice, mami, hay que rescatar ese material. Pero claro, ya no es lo mismo. Usted ve que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Hacerlo más didáctico, hacerlo más completo, tratar de hacerlo más atractivo, no solamente visualmente, sino de contenido. Y haciéndolo más atractivo es incorporando la historia, una historia sustantiva, ¿verdad? Porque, o sea, no es suficiente decir Euclides nació tal año y murió tal otro año. Hay que ver la historia críticamente. Los detalles que los busque cada uno en los libros de historia. Pero no porque no es un libro de historia, hay que hacerlo, no tan extenso, pero sí
que guíe también para investigar. Y también poner utilización de los conceptos en las más diversas áreas. Y entonces usted ve, digamos, cuando se habla de poliedros, se habla de los cristales. Eso es química. Pero es química como también puede ser orfebrería. No solamente. Cuando se habla de las esferas, nos vamos a las esferas de Costa Rica. Cuando se habla de, se ve las abejas, o sea, la maximización del interés con las abejas, maximizan el volumen, minimizando la materia prima que gastan para hacer sus celdas. Eso no, las abejas no tienen, como abejas no tienen nada que ver con las matemáticas, pero ahí hacemos ver la presencia de las matemáticas en la naturaleza y en la industria también, porque la industria busca ciertas cosas aplicando la belleza o aplicando la economía. Entonces, esa idea de involucrar en un texto aplicaciones, pero no, no ficticias. O sea, uno decía, tengo un lote, en libros yo lo vi, un lote triangular que tiene tales dimensiones, ¿cuánto mide el área? Yo siempre critiqué Pues, eso. El triangular. Yo siempre critiqué. Vea, doña Teodora, usted puso un tema específico como un lote triangular. O sea, veamos un contexto. O sea, no sé. por eso, o sea, un lote triangular tiene mucho desperdicio, porque la parte de ángulos es desperdicio. O sea, el lote no necesariamente va a ser rectangular, puede ser octogonal, pero no va a ser triangular. Y entonces, ese era un problema para decir, pongo un problema de aplicación. ¿Cuál aplicación? Entonces, en el libro tratamos de poner aplicaciones muy reales, muy realistas. Y yo creo que eso es uno de los atractivos del libro. Y se Uno logró. de, Y se logró. Yo creo que a los que están comenzando, tan así que este libro lo voy a tomar como libro de lectura en la universidad. Creo que es un libro que debería, a nivel de docentes, o sea, estamos hablando que es un libro para eso, dedicado para futuros docentes. sí, Es una gran guía. Dije mucho, veo mucho la historia de la matemática acá, de la geometría, veo mucho la aplicabilidad de la geometría real, algo eso sacado, es eso es lo más importante, yo creo que eso es algo indispensable. Bueno, doña Teodora, yo creo que, repito, yo puedo amanecer con usted. la rifa, la rifa. Vamos a ver cómo la rifa, vamos a ver la rifa. Ahorita tenemos aquí en el momento, somos 7 personas invitados. Hay otros que ya se han retirado, pero aquí es los que estamos ahorita. Entonces, yo tenemos una lista. Hay 7 invitados, que aquí yo tengo un contexto. Voy a leer el Excel. Uy, pero lo bonito es que, vamos a ver, 1, 2. Voy a bajar el Excel, así para que se vea. El Excel es, en este momento, el Teams tira un Excel con todos los estudiantes, un momentito, sigo con estudiante, con todos los participantes. Un momentito, vamos a sacarlo. Voy a volver a sacar esto, un momentito, nada más para hacer la rifa. Vamos a buscar una mano virgen, pero aquí está mi tía, tiene 85 años, Ah, la voy a poner a ella para que saque el numerito, para que sea todo legal, pero quiero sacar la lista de los participantes ahorita que estamos todos. Entonces, ok, tenemos 7 personas, sería 1, 2,
Vamos, aquí está don Manuel también. Lo voy a sacar del grupo porque no vale. No, o sea, Sí, no vale. hay que sacarlo del No grupo. vale, sí, sí, sí. Hay que sacarlo del grupo, entonces. Y eso no es discriminación, simplemente es lo Exactamente. correcto. Es lo correcto. Entonces vamos a poner el numerito, un momentito. Vamos a hacer la rifa. Un momentito, es que para que se vea claro. Eh, Estamos en orden. Si ustedes ven al lado izquierdo, mejor hagamos algo más factible. Vean que el lado derecho de donde dice participantes aparece una lista. Doña Teodora no lo está viendo porque está con Zoom. Entonces le voy a indicar, la primera persona que aparece al lado derecho es David Antonio. El segundo soy yo, entonces también me quito. El tercero es Kendall, aunque Kendall, podemos hablar con Kendall porque fue el participante en el grupo pasado y ganó el mismo libro. No le vamos a regalar el libro. Entonces se elimina también. Si sale... Voy eliminado, profe, entonces. No. Invitado a un refresco. Antes de todo, doña Teodora, disculpe. ¿Hay alguna duda en los participantes? Discúlpeme, perdón, pero si hay algún comentario, una duda que podemos sacar unos minutitos, pueden abrir su micrófono. Claro. Se pueden abrir su micrófono. Si no, vamos con la rifa. Yo creo que todos están emocionados por la rifa. Entonces, sigamos los nombres. Bueno, Kendall, si queda, yo lo invito. Cuando venga a retirar el libro, yo lo invito a un almuerzo. Usted sabe que yo soy un buen cocinero, entonces yo lo voy a invitar a un almuerzo. Entonces, si gana el libro, porque es el mismo libro. Está bien, profe, sí. Ok, entonces veamos los números. David, número 1. Está ahí, número 1. Kendall, número 2. Laura, Loría, número 3. Luis Vindas, número 4. Y Marta Irene, número 5. Hay 5 números. Entonces tenemos el número 5 acá. Lo vamos a meter aquí en esa bolsita. Ajá. Ok, ahí lo metemos. Ahorita llamo a mi tía. Está aquí el número 1. Correcto. Está el número 4. Permite que habían varios. Número 4. Vamos con el número 3. Y me falta, creo, que el número 2. Aquí está el número 2. Entonces aquí están los 5 números. Le voy a dar vuelta, veanlos aquí. Tía, venga un momentito. Para que... Vamos, tía. Aquí para que se presente, para que vean que no es una mano ahí. Buenas noches. Ahí está Buenas mi tía. noches, ¿cómo está, señora? ¿Cómo está, señora? Le están diciendo, tía, es que no la oye. Ok, agarra el número. Noches. Enséñelo ahí a la pantalla, aquí, tía. Enséñelo. Y dígame qué número es. Enséñelo aquí, tía. Es el aquí arribita, tía. Aquí. El número, dígalo. Número 3. El número 3. Entonces, el número 3, estamos hablando de Laura. Laura. Entonces, Laura, felicidades. Tiene el libro de geometría euclidiana. Ahora le doy mi número. Si quiere lo apunta para que se comunique conmigo. 88398594. Para que nos pongamos de acuerdo y mandarlo. Uno de estos libros fue a Tilarán también. Y Kendall le debo para que venga. Ahí estamos. Entonces, Laura, felicidades. Felicidades. Entonces, no sé si apuntó mi número. Gracias. Con mucho gusto. Usted ya sabe, este está su libro, ahí nos ponemos en contacto y nos ponemos. Bueno, muchísimas gracias, en verdad. Un momentito para ya a doña Teodora. Vea, doña Teodora, para mí es un gran placer. Yo creo que disfrutamos ese conversatorio. En la próxima va a ser un cafecito. Realmente la voy a invitar a que venga aquí con Manuel, un cafecito. Claro que sí. Porque lo mejor es estar en vivo. Yo creo que eso es algo sí. bastante interesante. Y eso hace falta. Yo creo que el contacto humano hace falta. Ya creo que ya ahorita volvemos a la normalidad. Entonces, sí, esa es la esperanza. Y eso es lo... Adelante. Yo le quiero desear a usted mucho éxito ahora en el viaje que hace en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Y su libro, igual que el de Manuel y otros autores, van
a reflejar eso. Yo creo que lo más importante es que tenemos que reflejar lo que se está publicando. Y yo le comentaba a don Manuel que el próximo año tal vez vamos a su linda tierra porque hay un congreso internacional en el área primaria. Voy a participar en Atenas, en Grecia, si lo permite. Ya mandé mi trabajo, entonces ahí vemos si hacemos algo ahí por las lindas tierras. Bueno, ojalá, porque le va a gustar, estoy segura que le va a gustar. Me imagino. Bueno, muchísimas gracias, voy a despedirme allí en Gracias a usted. Y ahí está, mis puertas abiertas, doña Teodora. Ya sabe que ese conversatorio que vamos a tener sobre mujeres emprendedoras va a ser increíble. Yo sé que va a ser muy importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches. Buenas noches, un placer. Muchas gracias, estimados televidentes. En verdad, ojalá que le haya gustado este podcast. Yo creo que es una entrevista muy familiar. Bueno, me siento muy alegado de la clase de profesional que tuvimos como invitada. Ahí los esperamos en las próximas y vienen otros premios, ahí poquito a poco, ahí hay que soltar un poquito más de mi bolsa, pero ahí la economía va mejorando, poco a poco va mejorando, pero ahí vamos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.